Así se titula este nivel de guerra espiritual, peleando por los perdidos. Y esta enseñanza de hoy no solamente es para el ministerio evangelístico, que tampoco debería ser un ministerio evangelístico. Todos hemos sido llamados para ganar almas, pero gloria a Dios por los que han entendido, se juntan y salen a trabajar. Pero no solamente es para ellos, también esta enseñanza es para que tú puedas ganarte a tu familia, a tus vecinos. Así que está atento, porque es que a veces oramos y oramos: Señor, conviértelo, Señor, salva a mi familia. Tu palabra dice: seré salvo yo y mi casa, y no vemos resultados. Y les predicamos y no vemos resultados, porque nos hace falta conocer las armas para pelear y para hacerlos libres. Amén. Entonces, dentro de la guerra espiritual que vamos a empezar a librar por los perdidos, lo primero es conocer y entender los siguientes textos bíblicos. Primera de Juan 5:19. Y para los que están tomando nota, Primera de Juan 5:19 y Mateo 4:8. Estos dos textos en la guerra espiritual debemos tenerlo claro. Recuerde, mientras vamos buscando allí, recuerde que les decía el domingo, Juan 5:19 y Mateo 4:8 y 9. Les decía el domingo que la guerra espiritual es tener el entendimiento claro de que Dios te quiere bendecir y que el diablo te quiere robar esas bendiciones. Ese es el principio de la guerra espiritual. Un Dios que te quiere bendecir y un diablo que te quiere destruir. Lo dice Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para qué: hurtar, matar y destruir. Pero Cristo vino para que tengamos vida y para que la tengamos ¿cómo? En abundancia. Entonces, ¿cuáles son las bendiciones que Dios nos quiere dar? La salvación del alma. ¿Cuántos aquí son salvos? Entonces, si eres salvo, el diablo te quiere arrebatar esa salvación. Eso es guerra espiritual. ¿Cuáles son las bendiciones que Dios te quiere dar? Que tengas salud. Y como Dios quiere darte salud, el diablo te quiere dar enfermedad. Eso es guerra espiritual. ¿Cuáles son otra bendición que Dios te quiere dar? Que tu casa esté en paz y en armonía. ¿Y qué es lo que el diablo quiere hacer? Meter pleitos, contiendas, divisiones, discusiones, separaciones, divorcios, etcétera, 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 etcétera. Eso es guerra espiritual. ¿Y quién está en la mitad? Usted y yo. Y Dios, y mire la aclaración que voy a hacer, Dios nos seduce con amor hacia su lado, pero el diablo nos mete, perdóneme el costeñol, el diablo nos mete unos empellones. Venga para acá. Dios, que si es un caballero, nos invita, pero el diablo sí, hermano, como usted le abra la puerta, perdemos el año. Y muchas veces hemos perdido el año, muchas veces hemos fallado. Recuerde la prédica del viernes, nos hemos vuelto unos Jonás, y amamos a Dios. Y no es que no amamos a Dios, no es que no queremos servirle a Dios, queremos servirle a Dios, pero el diablo nos arrebata. Ese es principio de guerra espiritual. Entonces, dentro de esta guerra espiritual, Dios te ha puesto como luz para ganar a los perdidos. Dígame amén si está aquí. El lugar donde tú estás viviendo, Dios permitió que vivieras allí para que ganaras a tus vecinos. Pero ¿qué hacemos nosotros? No, hombre, yo no aguanto este vecindario, estos vecinos míos son terribles, y nos mudamos y no entendemos el propósito. Amén. No entendemos el propósito. Pero ¿sabe por qué? Porque no guerreamos por ellos. Mira lo que dice Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios. ¿Cuántos aquí saben que son de Dios? Ahora, sabemos que somos de Dios. Dice, y el mundo entero está bajo ¿quién? ¿Quién es el maligno? Satanás. El mundo, la gente está bajo el dominio de Satanás. Ahí está el principio de guerra espiritual. Aunque el mundo está bajo el maligno, tú y yo no, porque somos de Dios. Wow, yo esperaba un amén mejor. Voy a volver a leerle el texto. Y sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. Esa es la razón por la cual Dios dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Que nuestra ciudadanía está en el cielo. Mire, nosotros somos unos forasteros aquí. Haga de cuenta cuando usted va a otro país donde no se habla el mismo idioma, ni tienen las mismas costumbres ni las mismas culturas. Usted se siente como ¿cómo es el dicho? Como gallina en patio ajeno. La idea es esa.
Exacto. La primera vez que fuimos a Estados Unidos, mi esposa y yo y mi hijo no hablábamos inglés. Ahí medio machacábamos y el inglés que nos enseñaron en la escuela y lo que uno veía en la televisión. Y podíamos leer algunos letreros, pero cuando la gente hablaba, sí, o sea, no es mi idioma, tu idioma no es el que habla la gente allá. Nosotros tenemos un idioma del reino. Amén. Mire, para mencionarle algunas cositas, usted sabe que aquí usted no puede andar con su celular, aunque sea un topolín de eso, porque el ladrón cree y se lo arrebata. ¿Sabe qué me asombraba? Yo que mi celular es, como me dice mi hijo, que es estrato 1, el celular mío. Hay celulares estrato 7, el de él es estrato 6, 7. Con mi celular estrato 1, cuando fui allá, yo no lo sacaba en público, pero veía casi toda la gente con puro iPhone en el metro y en los autobuses, felices de la vida. Y yo decía, wow, esto que aquí no... O sea, todo diferente. Tú y yo hemos sido llamados a ser diferentes. Por eso repito el texto. O sea, en la guerra espiritual, para ganar las almas, debemos entender este texto. Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero menos tú y yo. Bueno, los 10 que dijeron amén. Ahora vamos a Mateo 4:8. Tenemos que seguir entendiendo esto. Otra vez le llevó el diablo, hablando de Jesús, la tentación. Otra vez el diablo llevó a Jesús ¿a dónde? A un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Versículo 9. Y Satanás le dijo a Cristo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Sabe qué es lo curioso? Que Cristo no trata de mentiroso a Satanás. Cristo no le dijo, mira mentiroso, ¿quién dijo que eso es tuyo? Eso es mío. Lo único que Cristo le dijo es, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea, me da a entender que el mismo Cristo reconoció que el diablo tenía el derecho territorial. ¿Me estoy haciendo entender a dónde voy? Por eso es que es difícil que la gente se convierta a Cristo, porque el diablo los tiene agarrados. Y por eso es que a veces nosotros decimos, bueno, pero la gente no se da cuenta el daño que le hace el alcohol. La gente no se da cuenta el daño que le hace trasnocharse, el daño que le hace el cigarrillo, el daño que le hace la droga. El adulterio está destruyendo la familia. ¿Sabe por qué nosotros decimos eso? Porque ahora nosotros tenemos la luz de Cristo. Pero muchos de ustedes, perdónenme que me excluya, porque usted sabe que yo nací en el Evangelio, pero muchos de ustedes antes estaban metidos allá y no veían tampoco. Ustedes creían que estaban disfrutando, que estaban chévere, bien, pero ahora vemos todo pecado, porque ahora tenemos una visión. Amén. Entonces, Satanás adquirió este derecho territorial del mundo por causa del pecado de Adán y Eva. Porque recuerde que cuando Dios estableció a Adán y a Eva en el huerto, les dijo sojuzgar la tierra, administrarla, señorear sobre ella. Les dio el derecho. Los dueños de la tierra eran Adán y Eva, era el ser humano, toda la descendencia. Pero cuando Adán y Eva pecaron, le entregaron ese derecho territorial a Satanás. Eso era lo que Satanás quería, tener el dominio de la tierra. Y Adán y Eva se lo entregaron. Ahora, ya vamos entendiendo el principio de guerra espiritual. ¿Por qué la gente no se convierte? Porque están bajo el dominio del maligno. Y suena duro. Usted le dice a alguien allá afuera, mira, tú estás bajo el dominio de Satanás y no lo va a creer. Hasta te puede pegar un puño. Por eso no hay que estar hablando de esa forma. Yo los estoy entrenando a ustedes. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Pero ahora entonces necesitamos entender otros textos bíblicos más. Lucas 19:10. Lucas 19:10. Ya lo tenemos. Dice, porque el Hijo del Hombre, hablando de Cristo, no vino a buscar, perdón, porque el Hijo del Hombre vino ¿a qué? Porque el Hijo del Hombre vino ¿a qué? Lo que se había perdido. ¿Quién es el Hijo del Hombre?
Jesucristo está con H allí, el hijo, H mayúscula, el Hijo del Hombre. Jesucristo vino a buscar. ¿Qué fue lo que se perdió? El derecho de la tierra que Satanás había tomado. Para eso vino a Cristo, a recuperar ese derecho. Cristo no vino para que todos los 24 la gente pusiera un pesebre y armáramos la Navidad. No estoy en contra de eso. Ya mi esposa habló al principio de eso. Que quiera celebrarla, que la celebre con ciertos parámetros. Y entendiendo, como lo dije el domingo, que usted y yo tenemos claro que Cristo no nació en diciembre. Cristo nació en septiembre, según los cálculos bíblicos y el calendario hebreo. Pero la gente lo celebra en diciembre. Y si ellos que no tienen el verdadero entendimiento lo celebran, aunque no haya nacido, cuánto más nosotros que sí sabemos para qué nació. Amén. Pero Él no nació para que la gente año tras año lo celebre. Tampoco nació, vino al mundo para que celebremos la Semana Santa. Cristo no vino a establecer una religión. ¿A qué vino el Hijo del Hombre? A buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué se perdió? La humanidad y el derecho territorial. Por eso dice Colosenses 2:15, búscamelo por favor. Me gusta ese texto de Colosenses 2:15 que no lo sabemos de memoria. Colosenses 2:15 dice: despojando a los principados y a las potestades que hizo, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y la palabra clave ahí es despojar, despojando. Y usted sabe que despojar es quitar violentamente. Despojar es arrebatar. ¿Y qué fue lo que le despojó a las potestades? El derecho que tenían sobre la tierra. Ahora, cuando tú y yo venimos a Cristo, Cristo nos devuelve el derecho a nosotros. No el derecho sobre el mundo, porque Satanás lo sigue teniendo, pero sí el derecho sobre ti. Por eso el diablo ya no tiene que mandarte a ti. Si tú eres de esos cristianos que pasas echándole la culpa, es que el diablo fue el que me tentó. Te tentó porque tú lo dejaste que te tentara. Hermano, es que el diablo, y le echamos la culpa al diablo de todo, hermano. No, si tú eres de Cristo, el diablo no tiene por qué gobernarte a ti. Pastor, ¿y cómo hago? Ora todos los días y vete la prédica del martes pasado. Y ahí vas a saber. Lucas, por favor, capítulo 4, versículo 18. Mira lo que Jesús dijo. Estos son textos que nos hablan de esta guerra espiritual. Lucas 4, 18. Ya vimos que el mundo entero está bajo el maligno. Ahora estamos viendo que apareció Cristo para quitarle el derecho al diablo y para hacer algo en las personas. Esa es la guerra espiritual. Lucas 4, 18 dice Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Diga conmigo, me ha ungido. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a quienes, a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y 19, a predicar el año agradable del Señor. Este pasaje nos enseña las armas para pelear en la guerra espiritual por los perdidos. Este pasaje. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Pero recuerde que los hijos de Dios, las batallas y las guerras las ganamos primero en oración, de rodillas. Como dijo la reina Isabel, le tengo más miedo a una iglesia de rodillas que a un ejército bien armado. Cuando la iglesia ora, el reino de las tinieblas tiembla. Entonces, la guerra espiritual no se libra allá afuera cuando salimos a evangelizar, hermanos que evangelizan. La guerra espiritual se gana orando primero. Para que cuando usted vaya allá afuera, ya los demonios vean al que los desautorizó, al que los echó fuera. Y entonces usted va a entrar y va a tener más libertad para evangelizar. Tienes que orar por tu familia todos los días en este direccionamiento, en esto que te voy a enseñar. Este pasaje nos dice que lo primero que necesitamos es la unción del Espíritu Santo. Vuelve al versículo 18, por favor. Lo primero que necesitamos y que tienes que buscar para evangelizar, para ganar a los perdidos, para hablarle a tu familia, es la unción diaria del Espíritu Santo. La unción diaria. Muchos hoy se afanan
porque el pastor los unja. Pastor, únjame, deme un ministerio. Pastor, envíeme. Pastor, póngame a pastorear. Pastor, sí, está bien la unción pastoral. Pero yo como pastor puedo ungirte. Pero si Cristo no te ha ungido, vas a ser un fracasado y un derrotado. Porque la unción pastoral es la que determina que haces parte de la iglesia del Edén. Pero la unción del Espíritu Santo es la que determina que tú haces parte del reino de Cristo. ¿Me hice entender? Se lo repito. La unción pastoral es la que determina que tú haces parte de la iglesia del Edén. Pero la unción del Espíritu Santo es la que determina que tú haces parte del reino de Dios. Y esa es la que los demonios ven primero. Esa es la que los demonios le tienen miedo. Cuando tú vienes ungido con el Espíritu Santo, ellos se dan cuenta que ahí no viene cualquiera. Y aparte ven la unción de la iglesia del Edén. Este tiene cobertura, vamos a apartarnos. Pero la primera que ven es la unción del Espíritu Santo de Dios. Y Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo 100% hombre cuando vino a nacer de María y vivió los 33 años y medio, no dejó de ser 100% Dios también. Y siendo 100% Dios, necesitó que el Espíritu Santo lo ungiera para empezar el ministerio. Si lo hizo Jesús y lo necesitó, ¿cuánto más nosotros? Que somos 100% hombre y ya. ¿Se da cuenta? Pero un paréntesis aquí en ese texto me llamó la atención cuando estudiaba esto. Por eso es que, hermano, usted tiene que leer la Biblia aunque se la sepa. Porque Dios siempre te va a hablar. Yo ese texto lo he predicado, para no exagerar, muchas veces. Para no mentir, muchísimas veces. Pero me llamaba la atención eso del Espíritu del Señor está sobre mí. No dice dentro de mí. Y lo relacionaba y venía el rema de lo que Jesús profetizó para nosotros. El Espíritu de verdad al cual el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero el Espíritu de Dios estará con y en vosotros. ¿Sí ve la diferencia? Jesús lo necesitó sobre él, pero tú y yo lo necesitamos a nuestro alrededor, pero también dentro de nosotros. No sé si me hice entender o lo dejé peor. Tú y yo lo necesitamos dentro de nosotros y con nosotros. Para que cuando los demonios vean que tú te estás aproximando, ellos vean la gloria de Dios alrededor tuyo. Y cuando quieran acusarte, vean que también está esa santidad dentro de ti y no haya de qué acusarte. Perdóneme el chiste que fue una realidad. Como que no nos pase como le pasó a alguien que estaba reprendiendo a un endemoniado. Y fuera, vete de esta vida ahora. Y el demonio le dijo, ¿tú qué me vas a echar fuera si tú todavía fumas tabaco escondido en el baño? Lo avergonzaron. Cuando tú reflejas la gloria de Dios, pasa lo que pasó, me adelanto, con el endemoniado gadareno. Cuando Jesús llegó a Gadara, que puso un pie fuera de la barca, dice que el endemoniado gritó, ¿qué tienes con nosotros? Y Jesús no le estaba diciendo nada. O sea, el endemoniado reconoció que ahí venía alguien que podía poner en riesgo su dominio y su autoridad sobre esa persona. Y antes de Jesús pisar Gadara, usted y yo sabemos lo que pasó en la travesía. El barco se estaba hundiendo. Jesús estaba durmiendo, los discípulos trataron de salvar la barca. Bendito Dios, cuando ya no pudieron, llamaron a Jesús y le dijeron, mira que perecemos. Jesús se paró y le dijo al viento y a la mar, calla, enmudece. Y se hizo grande bonanza. ¿Usted sabe por qué se tormenta? Porque ya los demonios en Gadara sabían que allí venía alguien que los iba a echar fuera. Entonces, amado hermano, cuando tú te llenas de la unción del Espíritu Santo, equipo ministerial de evangelismo, ya los demonios saben que cuando usted ponga un pie aquí en el barrio Espinal, están llegando los que lo van a echar fuera. Y tal vez usted va a ver que se van a armar peloteras, se van a armar desórdenes, van a prender un pico a todo full
para que tú digas, hoy no se puede evangelizar, vamos a dejarlo para otro día. Y no entiendes que es que el diablo te levantó el viento y el mar y tú tienes que pedir que Dios calme la tempestad. Wow, me estoy haciendo entender. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces, hermanos, lo que más debemos buscar es la unción del Espíritu Santo. Y ella se logra guerreando por la santidad personal, es decir, la santificación. No es que tú vas a sentir, bueno, gloria a Dios porque de pronto puedes sentirla, pero no es que vas a sentir que Dios te echa un chorro de aceite. No. La unción implica que cuando tú tienes tu tiempo de oración, tú le dices, Señor, como decíamos en la prédica el martes, controla mi carácter, controla mis emociones, saca el resentimiento, saca el rencor. Miren, estos días le dije a alguien, tienes que reunirte con alguien y pedirle perdón. Pastor, yo no tengo nada contra esa persona. Sí, es que está bien, no tienes nada. Pero es bueno que se reconcilien, que haya paz. Déjeme pensarlo. Déjeme orar, fue que me dijo. No tiene nada, pero tiene que orar para que Dios le diga que sí. ¿Se da cuenta cómo a veces hay cosas en nosotros que ni nosotros mismos nos damos cuenta y nos engañamos? Pero los que están afuera... Yo le dije, hermana, si vas a orar es porque estás afirmando que sí tienes algo contra esa persona. ¿Y sabe qué es lo peor? Que la persona que me pidió que quería reconciliarse no era cristiana. Y el cristiano no quiere reconciliarse. Cuando usted se mete en la presencia de Dios a orar, a reconocer que estás lleno de pecado, de carga, de vicios, de ataduras, de rencores, de resentimientos, y le dice, Señor, saca todo eso de mí, purifícame, te doy mi corazón, el Espíritu Santo comienza a limpiarte. Esa es la unción. Esa es la unción. Si usted mira el texto de Mateo 4, dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, se le apareció Satanás. ¿Qué necesidad tenía Jesús de irse a santificar si era Dios? Pero acuérdate que también era 100% hombre. Y tenía un carácter que lo heredó de María. Y que lo aprendió de su papá adoptivo José. Y de su familia. Y él nos enseña que él necesitó también quebrantar la carne. Y si él lo hizo, cuanto más nosotros. La unción se logra cuando tú reconoces tu condición. No es en el momento, y ahora hablo con el ministerio de avivado evangelístico, no es en el momento en que vienen aquí 5 minutos, vamos, no, en la mañana, cada día, Señor, santifícame, purifica. Cuando venimos acá hay que hacerlo otra vez porque hubo contaminación, pero tú también hazlo todos los días para que puedas alcanzar tu familia y tus vecinos, porque donde vamos tenemos que ganar almas, hermano. Amén. Ahora, también tenemos que orar. Te estoy enseñando cómo hacer la guerra espiritual por esa unción diaria. También tenemos que orar cada día para que la gloria de Dios se manifieste en los cultos. Ora por eso, que fue la enseñanza del domingo, que haya poder, que haya manifestación. Y para eso tenemos que pedirle a Dios que santifique a todos los que ministran aquí delante. Desde el pastor para abajo, hermano. Usted no tenga miedo de orar y decir, Señor, mira al pastor, Padre, guárdale los ojos, Padre, guárdale los oídos, refrénale la lengua, Padre, sánale el corazón. Porque es que hay gente que cree que los pastores somos dioses o somos Dios. Los pastores seguimos siendo seres de carne y hueso que sentimos, que nos dolemos, que nos entristecemos, que nos enfermamos. No idolatre a los pastores. Idolatre a Jesucristo, el único perfecto. Y me gusta, en estos días estaba meditando y lo he practicado para mi propia vida. La escritura dice en el libro de Santiago, si mal no estoy, Elías era hombre sujeto a pasiones iguales a las nuestras. ¿A qué le suena eso? Estoy hablando del profeta Elías. Elías era hombre sujeto a pasiones iguales a las nuestras. O sea, sujeta, la palabra sujeta quiere decir que también caía como tú y yo caemos muchas veces. Del carácter, Merlin. ¿Quién de los que está aquí no grita? Todos, hermano.
¿Por qué me dejaron ese vaso sucio ahí? Y encendemos la casa que hasta el perrito sale corriendo. Por ponerles un ejemplo. El del bus no me dejó en la parada donde yo quería. Me vas a llevar por donde tu mamá. Y nos bajamos y ahora sí estrellate si quieres. Estoy hablándole a gente de carne y hueso. Y el enemigo a veces nos hace creer que como pecamos, no podemos ser usados por Dios. Pero ese texto dice, Elías era hombre sujeto a pasiones, iguales a las nuestras, sujeto a las pasiones. Pero oró fervientemente para que no lloviera y no llovió por 3 años y medio. Tremendo, ¿verdad? Entonces, hermano, es importante, interesante esto. Oremos para que los que tocan, gloria a Dios por Leonardo, por Carlos, por la pastora, por todos los que ministran, son una bendición, pero siguen siendo de carne y hueso. Y tienen tentaciones, el pastor tiene tentaciones, la pastora tiene tentaciones, debilidades, todos. Y tenemos que orar para que los servidores, desde el que se para en la puerta a echar el alcohol, estén en santidad también. El que le dice bienvenido al mejor lugar de la tierra y lo saluda, esté en santidad, porque lo que tenemos damos. Y si el que está en la puerta, perdónenme los hermanos que están hoy en la puerta, pero si el que está en la puerta no está en santidad, cuando alguien llega, lo contamina también con ese saludo. Y ya se arma un mal ambiente. Entonces tenemos que orar para que en esta casa haya santidad de Dios. Amén. Vamos a Isaías 10:27, por favor. Mire por qué es importante la unción de Dios. ¿Por qué es necesaria antes de evangelizar y al levantarnos cada día? Isaías 10:27. Gloria a Jesús. Dice la Escritura, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, o sea, de aquí del lomo, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. En otras palabras, la unción pudre los yugos. Y yo les he explicado ese texto muchas veces. Permítame suponer que hay alguien que se le olvidó o no lo sabe. Los bueyes eran atados por un arado de madera, uno al lado de otro, cuando iban a arar. Eso se le llama yugo, puesto en la cerviz. Y para donde el campesino quería llevarlo, él los alaba. Y estaban pegados, no podía ir el uno para el otro. Lo que nos está diciendo el Señor es que tú y yo y la gente allá afuera están atados al yugo del pecado y el diablo los lleva por donde quiera. Pero resulta que los bueyes tienen una glándula que cuando sudan empieza a producir aceite también por ahí, una grasa. Y esa grasa penetra en el madero que los tiene juntos, el yugo, y no es de la noche a la mañana, no es en un mismo día, sino va destilando, va sudando, y al cabo de un tiempo, cuando menos se da cuenta, el yugo se pudre, se desborona y los bueyes quedaban libres. Eso es lo que pasó espiritualmente contigo y lo que tiene que pasar con la gente allá afuera. Que aunque aparentemente no veas resultados en hablarle a tu familia, en evangelizar, hermano, cuando tú tienes la unción y tú llegas, esa unción algo va haciendo en esa persona. Algo va haciendo, y cuando menos te des cuenta, esa persona va a ser libre como tú y yo fuimos libres un día. Alaba a Dios y dale toda la gloria. Entonces, volviendo a Lucas 4:18, que es el texto que nos habla acerca de cómo pelear por los perdidos, ya dijimos que lo primero para guerrear es buscar la unción. En segundo lugar, dar buenas noticias, que eso lo dice el versículo 18. Por cuanto me ha ungido, ¿para qué? Para dar buenas nuevas. Permítame obviar a los pobres. Eso tiene mucho significado. Y uno de ellos, el principal, yo les he dicho, que es darle buenas noticias a los pobres. ¿Y cuál es la mejor noticia que se le puede dar a un pobre? No es la salvación. Porque si la salvación fuera para los pobres, entonces ¿qué de los ricos? Hay que entender, y mire que para cada acción hay una reacción. Para hacerme entender, no dejarlos ahí inconclusos. Dice, para darle buenas nuevas a los pobres, ¿me ha enviado a sanar a quién? ¿Qué necesita un quebrantado de corazón? Ser sano.
A pregonar libertad ¿a quién? ¿Qué necesita un cautivo? Ser libre. Vista a los ciegos. ¿Qué necesita un ciego? ¿Qué necesita un pobre? Que se le acabe la pobreza. Entonces la mejor noticia que se le puede dar a un pobre es que cuando tú vienes a Cristo, Cristo puede cambiar tu nivel socioeconómico. Y eso lo dicen amén, pero el problema es la condición que Cristo pone, diezmo y ofrenda. Entonces, permítame obviar y dejar ahí buenas nuevas y unirlo al versículo 19. Anunciar el año agradable, el versículo 19, colócamelo. Entonces, lo segundo que usted tiene que hacer en guerra espiritual diaria para ganar a los perdidos y tu familia que no está sin Cristo es darle buenas noticias y predicarle el tiempo agradable. La unción te da poder para anunciar el año agradable y para dar buenas noticias. Porque eso es el evangelio. La palabra evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Por eso nosotros nos llamamos evangélicos, porque somos portadores de buenas noticias. Pero hay una cantidad de evangélicos que son portadores de desgracia, man. Les gusta dar malas noticias, son los primeros que ven algo y salen. Yo me enteré que por allá vienen matando gente. Vamos a la tienda y la gente está hablando de que subió el arroz, subió el aceite, subió el plátano. Y el evangélico, esta mañana oí en las noticias que esto va de mal en peor. Así que amárrense el bolsillo, mis hermanos, el cristiano. Cuando somos portadores de buenas noticias, sí hay crisis, mis amigos, mis vecinos, hay crisis. Pero es momento de confiar en Dios. ¿O acaso Dios nos abandonó en la cuarentena, en la pandemia? Eso es ser portadores de buenas nuevas. Por eso nos llamamos evangélicos. Porque viene de evangelio y evangelio es buenas noticias. Amén. Ahora, la guerra espiritual es orar para que Dios abra los ojos del entendimiento y destape los oídos de los perdidos para que puedan ver y oír las buenas noticias. Les repito, ¿cómo se hace guerra espiritual ahí entonces? Orar a Dios para que Dios le abra los ojos del entendimiento y le destape los oídos. O sea que en la mañana, cuando tú te levantes, no solo el día que vas a evangelizar, sino desde siempre, Padre, destapa el entendimiento de la gente. Señor, ábrele los oídos, los ojos, el entendimiento, Señor. Porque a veces, seamos honestos, a veces nos sentimos que estamos hablándole a alguien y parece que estuviéramos echando las palabras en saco roto. O siendo más práctico, ¿no le ha pasado con sus hijos? ¿Cuántos consejos usted no le daba a sus hijos y vuelve y hacen lo mismo y hasta peor? Sentimos que estamos perdiendo el tiempo, pero como los amamos, seguimos insistiendo. Y de pronto llega el momento donde decimos, no te digo más nada. Haz lo que a ti te venga en gana. Pero al día siguiente estábamos dándole lora otra vez. ¿O no? Al día siguiente estamos dándole lora a los hijos. ¿Pero por qué? Porque los amamos y no queremos que se pierdan. Así tenemos que hacerlo con los perdidos. Hombre, ya yo no le pierdo más el tiempo a este. Hermano, hay que entender que no es que él no quiera recibir, es que tiene el entendimiento, como vamos a leer unos textos, Lucas 24, 31, por favor. Tiene el entendimiento cerrado. Yo recuerdo cuando estaba terminando mi bachillerato, hace 200 años atrás, por allá en el año 1986 y 87, que fue donde terminé el bachillerato, 10º y 11º, me tocó alfabetizar para Fredonia, Olaya, para lo último ya llegando allá a las playitas, unas casas bastante deprimentes. Y tenía que evangelizar a un señor de 70 años, más o menos, que no sabía leer ni escribir. Tenía que enseñarle a leer y a escribir. Por lo menos a que conociera y cancaneara. Esa era la misión que me ponía. Y yo todos los sábados iba en la mañana 3 horas con el hombre, lo ponía a hacer las planas, las escribía. Y el hombre ahí recibía. Al sábado siguiente yo iba a preguntarle otra vez. Y el hombre se le había olvidado todo. O yo soy mal maestro o no sé qué está pasando con este.
hasta que la misma esposa lo echó al agua y me dijo, mire muchacho, lo que pasa es que él cuando dice que se pone a estudiar, se pone con el tabaco en la boca y comienza con el cuadro y está fumando y no entiende. Así pasa con la gente, hermano. Cuando tú les hablas la palabra, el diablo les sopla para que no les penetre. Por eso en la guerra espiritual por los perdidos, mira lo que dice Lucas 24:31. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. ¿Le fueron abiertos qué cosa? Ahora pasa por favor al versículo 45 también. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Lo pongo en contexto de esos dos textos que acabo de leer. Jesús había muerto y había resucitado. Iban dos discípulos camino a Emaús. Iban tristes porque Jesús murió y se les acerca un personaje que sabemos que era Jesús. Y le dice, ¿por qué están tristes? No, es que nuestro maestro murió y esto y estamos tristes. Y iban todos decepcionados. Cuando llegó la noche, el personaje se les iba y ellos le dijeron, no, no te vayas, quédate con nosotros aquí. Vamos a comer. Y Jesús cogió y partió el pan y bendijo el vino. Y entonces allí el versículo 31, le fueron abiertos los ojos y reconocieron que era Jesús. Y Jesús se les desapareció. Se da cuenta que necesitamos que la gente abra los ojos para ver. Y ahí es donde hay que guerrear. No es que tu familiar sea duro, sea el más pecador del mundo. Es que está ciego. Y puede parársele el mismo Cristo enfrente y no lo va a ver. Luego que llegaron a la ciudad, estos dos se regresaron, llegaron a Jerusalén, donde estaban los 11 apóstoles. Y los 11 apóstoles estaban reunidos conversando con Pedro de que Cristo se les había aparecido, que Cristo había venido y que había resucitado. Y ellos dos entraron y le dijeron, nosotros lo vimos. Y otra vez les aparece Jesús, versículo 45. Y les dice, yo les había dicho que el templo sería destruido en 3 días y en 3 días yo lo restituiría. Y entonces se les abrió el entendimiento para que comprendiesen. Mire, hay cosas de la Biblia y de Dios que tú sabías desde antes, pero no las entendías. Ahora que viniste a Cristo, el Espíritu Santo te abrió el entendimiento y tú dices, ¡ay, qué errado estaba yo! Un ejemplo, usted en su amor por Dios y por lo que le enseñaron, usted le prendía una vela a un ídolo creyendo que eso era devoción a Dios y que Dios se agradaba. Usted lo hacía de buen corazón. Pero ahora conocen lo que dice la Biblia, que lo que le consagras a los ídolos se lo estás consagrando a los demonios, no a Dios. Y ahora tú dices, wow, yo eso no lo hago más. Entonces así está la gente. Usted puede decirle, mira, eso es pecado, eso no le agrada a Dios, eso es malo. Pero la gente lo va a seguir haciendo porque no ve, no oye. Son unos chaquiras, ciegos, sordos y mudos. 2 Corintios 4:3, por favor. Está sabroso, hermano Enrique. 2 Corintios 4:3. Ya. Dice la Escritura, pero si nuestro evangelio, hablando el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está como, ¿qué es algo encubierto? Algo escondido, tapado, que no se puede ver. Y dice, si nuestro evangelio está aún encubierto, está encubierto en los que se pierden. O sea, para usted y para mí ya no está encubierto, pero para ellos sí. ¿A qué nos está llevando Dios hoy? A que veamos a los perdidos con amor, con dolor y con tristeza. No que nos den rabia, es que ese vecino mío es más alcohólico y me da rabia. No, no, míralo con compasión. Necesita de Cristo. Y sigo leyendo el versículo 4, en los cuales el Dios, y mire que ese Dios está con D pequeña, el Dios de este siglo, o sea, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Estamos aprendiendo. La gente no ve, la gente no oye, el diablo les tiene la mente
enceguecida. Efesios 4, 17, vamos a leer bastante texto. Efesios 4, 17 y 18. Dice Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. 18, teniendo el entendimiento entenebrecido. Es lo mismo que oscurecido, tapado, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. La gente no tiene la culpa de estar como está. Es el diablo que los tiene cautivados. Primera de Juan 5, 19, por favor. Primera de Juan 5, 19 y 20. Esos dos textos los vamos a leer. Primera de Juan 5, 19 y 20. Ya lo tenemos. Dice, y sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero está bajo ¿quién? Dice el versículo 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado ¿qué cosa? Entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Usted y yo tenemos ese entendimiento, pero la gente allá afuera no. La gente no tiene. Vuelvo a leerlo, me emociona este texto, hermano. O sea, es para nosotros. Aquí se marca la diferencia. Vuelve al 19, por favor. Sabemos que somos de Dios. ¿Cuántos aquí son de Dios? Y el mundo allá afuera está bajo el maligno. 20. Pero sabemos que Jesucristo ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y viene algo que nos lleva a entender mucho más la parte de guerra espiritual. Ezequiel 13, 20 y 21. Nos lleva a entender más esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermana Betty, hermana Merly, al cuadrado, Orlidi, Luz Mari, Enid, Adela? ¿Quiénes más evangelizan acá? Mercedes, Mónica. ¿Qué más tenemos que hacer en nuestra oración diaria? No cuando vengan el jueves a evangelizar y se reúna, háganlo también, pero todos los días direccionen la oración a este barrio. Direcciónenla a los intercesores y dirijan la oración hacia este barrio. Porque mire lo que dice Ezequiel 13:20. 13. Ezequiel 13:20. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas con que cazáis las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotros cazáis volando. Romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más como presa en vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Oración. Padre, quítale la venda mágica a la gente del barrio Espinal. Quítale la venda mágica a mi papá, a mi mamá, a mi cónyuge, a mis hermanos, a mis hijos, Señor. Quítales esa venda con que el diablo los ha cazado, Señor. Que ellos puedan ver, que ellos puedan oír, que ellos puedan entender. Y ya dejémonos de estar peleando con ellos. Van para el infierno todos, no. Recuerda que es buenas nuevas. Ciertamente sabemos que se van para el infierno, pero no le estamos dando buenas noticias, le estamos dando malas noticias. Le estamos diciendo, mira, ya tú tienes tu tiquete asegurado. Entonces la guerra espiritual se hace orando. Número 3. Se nos fue el tiempo. Vamos a tener que dejar en continuará. Está sabroso. Volviendo a Lucas 4:18, ahí nos da otro punto de guerra espiritual por los perdidos. Número 3, sanar a los quebrantados de corazón. A eso vino Cristo. Pero para eso se necesita la unción también. ¿Qué es un corazón quebrantado? Corazón decepcionado, triste, frustrado, roto. Ese es un corazón quebrantado. Y la gente allá afuera está con el corazón destrozado.
Pero cuando Dios me daba esto, meditaba que aún dentro de nuestras iglesias hay cristianos que tienen el corazón quebrantado, roto. Y que esta palabra sea para que tú abras el entendimiento de que no debes seguir así. Y que el asunto no es que el pastor te ministre y te ponga la mano. El asunto es que tú mismo te ministres y que la unción pudra el yugo que hay dentro de ti. Porque yo hoy puedo orar por ti, reprenderte y caer al suelo. Y que no nos vea Kevin, el nieto de Merly, que dice, pero ¿por qué empujan a la gente? No es que se puede caer y se puede hacer un daño. Yo puedo hacerlo y usted puede llorar y sentir a Dios. Pero mientras eso esté en tu corazón, tú vas a seguir en esa actitud. Hay mucha gente quebrantada. Y Jesús nos da un caso. No lo voy a leer porque se supone que usted la conoce, pero y se la voy a parafrasear. Juan capítulo 4, la mujer samaritana. Juan 4. ¿Conoce la historia de la mujer samaritana? A la que Jesús le dijo, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tuyo. Se lo quitaste a otra. ¿Cuántos maridos había tenido entonces? 6. Y yo les he dicho, hermana Merce, que si la samaritana fuera familia nuestra, la excusáramos. Pero si no es familia nuestra, la juzgamos y la señalamos. ¿Por qué esta mujer samaritana iba a la hora sexta del día a recoger agua, a buscar agua en el pozo? La hora sexta eran las 12 del mediodía, donde el sol estaba caliente, donde el agua estaba caliente, donde nadie iba a buscar agua a esa hora. ¿Por qué ella iba a esa hora? Porque ella sabía que a esa hora no había nadie en el pozo y nadie la iba a señalar ni la iba a juzgar. O si no, haga de cuenta cuando están en la tienda y llega aquella vecina quitamarido. Comienzan las mujeres. Llegó. Cuida a tu marido porque está terrible esta mujer. Está peor que el COVID, eso arrasa. Y comienza a murmurar, a criticar. Y todo el mundo la señala que es mala, que es prostituta. Es más, yo he oído predicadores que dicen que ella era prostituta. A mí la Biblia no me dice que ella es prostituta. Yo no la veo como una prostituta. Porque a la que era prostituta, la Biblia la llama prostituta. Hay un caso de una mujer adúltera en la Biblia. Hay el caso de una mujer ramera en la Biblia y las menciona así. Entonces, yo la veo a ella de una manera diferente. Yo la veo como una mujer de malas en el amor. 5 fracasos había tenido. Y les he dicho tantas veces, el primero tal vez la maltrataba, le pegaba y ella dijo, no, me cansé. Y como no había derechos de la mujer en aquel tiempo que la defendiera, ella lo dejó. Luego se buscó otro y era un flojo, no trabajaba, un mantenido, y lo dejó. Y luego se buscó otro, un tercero, y le resultó ñame. Para los que no entienden el término edenista, ñame es homosexual, le salió homosexual. Luego buscó otro y le salió que no le daba un peso, trabajaba y todo, pero no le daba. Y luego hay así, hasta que vio que el marido de la mujer de la vecina, era todo lo que ella anhelaba y esperaba. Y se lo quitó. ¿Cómo? Claro. Ella tenía necesidad de sentirse amada, de afecto. Tenía su corazón maltratado por los 5 hombres anteriores. Así estaba ella. Por eso cuando Jesús la ve, Jesús sabiendo, porque Jesús fue el que la descubrió y le dice, 5 has tenido y el que ahora tiene no es tuyo. Bien has dicho, no tengo marido, pero Jesús no la condenó. Antes de eso, Jesús le ofrece agua de vida. Jesús le dice, si supieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías y él te daría y no tendrías sed jamás y nunca más vendrías a buscar agua. Pero aquí viene lo que les he dicho tantas veces. Entendemos el logos, pero no entendemos el rema. A veces creemos que lo de Dios todo es material.
y no entendemos lo espiritual que hay detrás de todo aquello. Ella enseguida respondió, dame de esa agua para que yo no venga más a tener que sacar agua aquí. Le estaba dando era un agua espiritual. Cuando tú tienes a Cristo en el corazón, iglesia, tú no tienes por qué estar triste, ni frustrado, ni decepcionado. Puedes tener los miles de problemas, pero la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cómo vamos nosotros a sanar a otros si yo mismo estoy con el corazón roto? Sánate. Sánate tú y ve y luego comparte. Ahora no vayas a tomar el sentido contrario. No, el pastor dijo que hasta que no me sanara, entonces nunca te vas a sanar. Porque es que somos eso y hay que decirlo, hermana Tere, es cierto que sí. La gente a veces es así. Toma las cosas no por el lado amable, sino por el otro lado. Pero sánate, hermano. Sánate. Las vendas mágicas fueron quitadas de la mujer y su entendimiento fue abierto. Ella pudo entender. Mire lo que ella entendió. Número uno, que Jesús no era su enemigo. Porque usted recuerda, Merly, que cuando ellos se encontraron, Jesús estaba en el pozo, ella llegó, él le pide de beber, ella le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí que soy samaritana de beber? Si judíos y samaritanos no se gustan. Luego lo trató de de profeta. De profeta. Cuando Jesús le dijo, has tenido 5 maridos y el que ahora tiene no es tuyo. Es usted un profeta. Luego lo trató de Señor. Y luego lo trató de Mesías. Me parece que tú eres el Cristo, el Mesías. Cuando las vendas son quitadas, cuando el corazón es sano, vamos a tener experiencias mayores en Cristo. Permítame concluir por hoy diciéndole, cuando tú te metes en la presencia de Dios, puedes tener miles de problemas a tu alrededor, pero tu corazón está sano. Tu corazón no tiene temores. Tú todo se lo dejas a Dios y tú confías en Dios. Y tú tienes la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y no esperas que Dios te solucione el problema. Tú lo adoras aún en medio del problema. Porque tú sabes que Dios es soberano y es grande. ¿Por qué no nos colocamos de pie?